Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos todos. Aquí estamos iniciando la zona central en vivo a través de la pantalla de Fox Sports. Estamos en edición de jueves. Qué intensidad, qué bárbara es la Copa Argentina. Esto lo dijimos siempre, desde el primer momento. Los partidos pueden ser más o menos buenos, pero de solo pensar que en un partido se define la historia y es realmente lo que pone ese vértigo tan lindo a la definición, y sobre todo cuando estamos en instancias de semifinales como sucede en este momento. Y por supuesto que cuando uno de los protagonistas es Boca, la verdad que la cosa levanta temperatura, ¿no? En términos futbolísticos, claro está. Y además el condimento de la definición por penales. Quieran o no, siempre está eso, ¿no? Así todo siendo o no siendo de Boca o de Gimnasia. Veremos qué pasa hoy con la otra parte de la historia. Porque uno espera, ¿no?, que en los pocos metros que separan al pateador del arquero pueda suceder algo. Efectivo o no efectivo según las circunstancias y quién ejecute y quién ataje. No importa quién, no nos pongamos colores en este sentido. La intensidad de la Copa Argentina es indiscutible. El problema es que se juega en Argentina. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Porque ayer tuvimos una situación que puso el partido al borde de la suspensión. En el entretiempo. Aclaro. Esto es Drácula contra Frankenstein, ¿eh? Acá no hay ni buenos ni malos. Parece que son los malos contra los malos. Y la violencia no tiene colores. La violencia no es de los hinchas genuinos. Siempre decimos lo mismo. La violencia incluso no es de las instituciones. No es de la historia de Boca ni de Gimnasia. La violencia parte de una raíz que lamentablemente el fútbol argentino hace ya muchos años no puede evaporar. Y en algunos casos parece que la fomentara. Lamentablemente esto sucede. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las elecciones de la AFA la semana pasada? Decíamos, en algún momento tenemos que tener un gesto que nos permita poner en paralelo nuestros torneos locales con lo que significa la eficiencia y la performance de la selección argentina. Si el desembarco de la selección argentina en cualquier lugar del mundo nos pone ahí arriba. Como en otros deportes, y no solamente el fútbol. Hoy estamos con el fenómeno Colapinto, Argentina está de moda, ha sucedido en los Juegos Olímpicos, sucede eventualmente con tenistas, bueno, las disciplinas que sean. Argentina está en un rango y en un valor que a veces es hasta contradictorio con las deficiencias estructurales que tiene Argentina para desarrollar el deporte. Pero si a alguien le sobra es al fútbol. Y si a alguien le sobra es a equipos como Boca, con la categoría, con la billetera y con la eficiencia que tiene a la hora de convocar para un partido de fútbol de estas características. El problema es que convoca a todo. El problema es que se le abren las puertas a todo. Es cierto, todo parte de un ángulo donde era inminente el cruce entre las dos parcialidades, la de Gimnasia y la de Boca, más numerosa la de Boca, ustedes saben por circunstancias que yo no tengo que explicarles, que tampoco tengo que describir, porque saben que si no nos ponemos a buscar a ver quién fue el primero de los dos, y en realidad ya los dos estaban reaccionando de la manera que no debe hacerse, tirándose de todo, diciéndose de todo, enfocados en tratar de cruzarse de alguna manera, rompiendo controles que eran invisibles a la transmisión televisiva y pasaban por detrás de las plateas para juntarse con tal o cual. Ya no importa quién, porque si no entramos en esta sensibilidad de que habló de Boca o habló de Gimnasia, o habló de este o habló del otro. El día anterior estábamos hablando de Peñarol y Botafogo y estábamos hablando en términos de violencia y todo lo que la Conmebol tiene que revisar en ese sentido, y cómo los estados, aunque a la FIFA le duela, tienen que intervenir en algo que es un mal endémico y es la violencia. Pasó con River el día anterior. La custodia que tenía para jugar un partido de fútbol, un puñado de hinchas que fueron desde todos los lugares del país para ver el partido frente a Atlético Mineiro. Y pasó con Boca, y en el orden local es una deuda gigantesca. Lamentablemente nos queda casi como estampada en la cara lo imposible que es juntar en el fútbol argentino un local y un visitante, porque evidentemente son enfrentamientos casi de riña de gallos, porque no se puede tolerar que alguien del otro lado tenga la camiseta de otro color. Vaya a saber qué circunstancias se les ocurre gritar otra cosa que no sea lo hegemónico del otro lado. Y este ya es un problema social, no es un problema del fútbol. El tema que creemos que es un problema del fútbol es un problema social. El fútbol condensa, concentra en un estadio de 40, 50, 60, 70 mil personas todos los males que tenemos como sociedad. Todos, absolutamente. El tema que además condensa las malas gestiones y cómo intervenir ante situaciones como esa, o organizar un operativo de seguridad.
¿Cómo puede ser que el presidente de un club sea el muro, sea la contención, sea el amortiguador de un desastre inminente? Riquelme. Y el Consejo de Fútbol, estaba Cassini, ¿no? Estaba Serna, entre otros. ¿Cómo puede ser que sea el amortiguador, el paso previo que si se supera ese límite, el desastre inminente porque nadie lo podía parar? ¿Cómo puede ser que un dirigente, se llame como se llame, sea esa contención cuando tenés una policía inválida de hacer algo un poco mejor a lo que hacían los dirigentes que no tienen por qué someter y ponerse su cuerpo a semejante peligro? Porque la verdad es un peligro, uno nunca sabe en el tumulto que pasa. Todos lo pueden querer mucho a Riquelme, y es más, le pueden hacer caso. Pero la verdad nunca se sabe. En semejante descontrol, si no puede parecer una cosa peor que alguien termine lastimado. Y si sucede con Riquelme, y si sucede con Cassini, y si sucede con el Chelo Delgado, que eran los que estaban allí. ¿Qué pasa? Realmente en un momento veíamos que había como cierto estupor alrededor de la figura de Riquelme, porque algunos que lo querían cuidar, otros que lo querían meter más adentro, otros que querían sacarse la selfie, aprovechar las circunstancias, porque tal vez no lo ven nunca. Son hinchas de Boca que están muy distantes de ir a la Bombonera prácticamente todos los domingos en los que se puede ir a la Bombonera para estar cerca de sus ídolos. Y Riquelme es un ídolo. Pero ¿por qué llegamos a ese extremo donde una sola figura, un intocable, una persona de leyenda, sea el único que puede contener una situación que iba directo al matadero? ¿Cómo nadie hoy se está preguntando o se está replanteando, o nadie en el ámbito de la seguridad provincial, porque este partido se jugó en la provincia de Santa Fe y en Rosario más concretamente, no está revisando lo que pasó? ¿Cómo pusimos un partido al borde otra vez de la suspensión en el entretiempo, después de que habían pasado los primeros 45 minutos, más o menos lindos, más o menos regulares, más o menos atractivos, pero otra vez por un hecho que sale de abajo de las butacas y no sabemos por qué? Esto es como la batalla de las especies, volvemos a las cavernas. El hombre que de pronto ve la luz y sale en el paleolítico a ver el enemigo, busca su presa, y lo que es diferente se lo combate, y si habla distinto se lo mata. No habló absolutamente nadie en el rango de la seguridad, ni provincial ni nacional, del desfasaje que hubo ayer para la elaboración de un plan de seguridad. Ahora, por otro lado me pregunto, ¿hay que militarizar una cancha para que se pueda jugar un partido con dos parcialidades? Lo contuvieron. El partido se jugó, se definió por penales, lo ganó Boca. Después vamos a estar hablando de estos detalles, por supuesto, con todo el equipo. Incluso también de cuestiones de seguridad y la perspectiva de cada uno, cómo lo vio. Ahora, hay definiciones que dentro de ese movimiento que fue imprescindible, como el de Riquelme en la tribuna o en la platea, a mí, la verdad, me dan que pensar. La ascendencia de Riquelme sobre la barra y los revoltosos es, les diría, llamativo. Él incluso reconociendo que los popes de la 12, miren que si algo tiene antecedentes en Argentina es la 12, y es increíble que cada vez sea más grande, y cada vez sea más redituable, y cada vez industrialice más los atractivos de Boca. Atractivos de Boca que se venden al mundo y que lo factura la 12. Es una cosa de locos. Y nadie puede hacer nada con esto, porque tienen más poder que cualquier gestión de turno, tiene más poder que la propia Boca. Para cualquier cosa, el filtro es la 12. Parece raro, pero es así. Y de repente aparecen otra vez estos fantasmas. ¿Vieron lo que les dicen? Hinchas caracterizados. Hay apellidos que son irrepetibles porque ¿saben qué? No les quiero dar ni fama, ni entidad. Pero lamentablemente el propio presidente de Boca lo cita y no solo eso, dicen, fueron el dique de contención del desastre. Es decir, la barra brava de Boca, que no le falta ningún antecedente en los últimos 20 años, por no decir más, resulta ser que es el dique de contención de una violencia todavía peor. Ah, bueno, entonces lo que se venía era el apocalipsis. Porque si la 12 es la contención de la violencia en un estadio, resulta que es casi como una seguridad privada de un nivel de calificación muy precario y muy irregular, pero que en definitiva jugaron a favor de un Riquelme con el que evidentemente juegan de taco, ¿no? Entonces subyace, a pesar del heroísmo de Riquelme, y esto habla como dirigente y no como jugador, y así como dirigente puede tener aciertos y desaciertos enormes, una vinculación indestructible, incuestionable, que le da de comer otra vez a una de las demostraciones más salvajes de la historia del fútbol argentino, como representa ser la 12. Lamentablemente es así.
Y han ganado en entidad y hemos perdido otra vez los hinchas. No importa el color. En este caso sí, tenemos que identificarlo porque la contención se dio en el marco de los hinchas de Boca cuando querían avanzar sobre los de Gimnasia, que respondían casi en los mismos términos de violencia que los otros, pero en una proporción menor. Después habrá un comunicado donde institucionalmente cada uno rechaza la violencia por los hinchas, por la familia, por papá, por mamá, por la historia, por el fútbol y por las leyendas. Pero ¿saben qué? Esto ya pasó y nadie lo pudo prevenir. Y hoy no sirve para nada. Nos van a llenar de posteos inútiles que no sirven para nada. Porque ayer, otra vez, en Argentina, un partido estuvo a punto de suspenderse. Y para colmo de males, alcanzan algunos personajes protagonistas de ayer la categoría de heroísmo. Esto siempre es un ejercicio de la profesión. Ante situaciones como estas, me hago una pregunta chiquitita y después me voy a casa y me la trato de responder. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Quién sale ganador y quién sale perdedor de estas exposiciones, de estas manifestaciones, de estas cosas? ¿Cómo terminan y quién sale ganando? Y yo no digo que lo puedan llegar a propiciar, pero la verdad que a veces les sale redondo, en un momento donde todo lo demás que hacen es virtualmente cuestionado. Háganse la misma pregunta, vean para qué lado va o lo llevan las conclusiones, pero la cuestión es que hoy, casi de manera unánime y en modo sinfonía, hasta colegas, han entronizado una figura que entiendo yo tendría que haber actuado de otra manera, mucho más institucionalmente, para exponer a quienes eran los responsables de actos vandálicos otra vez en el fútbol argentino, y es el propio presidente de Boca, que además habló en una radio colega, con alguien que le hacía las preguntas que Riquelme quería escuchar. Y pasa. ¿Quieren escucharlo? Dijo esto. Criticamos muchas veces a la policía, que es lo más fácil. Yo tengo que agradecer a los policías que estaban ahí, porque cuando bajé, cuando hablé con ellos, entendieron que había muchos chicos, que había mujeres, pidieron disculpas de las balas de goma que tiraron. Y después hay una cosa que también para mí es muy importante, ¿no? Los hinchas que estaban en la platea entendieron que teníamos que ayudar. Los barras de atrás del arco nuestro comenzaron a llegar a ese lugar, y así como muchas veces se lo critica, yo tengo que darle las gracias porque ayer se acercaron hasta ahí y me ayudaron para que la gente se calme, para que cuidemos a los hinchas de Boca, y creo que así como a veces se le critica mucho, toda la noche hay que tomarlo en cuenta y hay que darle las gracias, ¿no? Ese hombre que vos decís, primero iba muy nervioso, porque es lo que te pasa cuando ves que hay mucha gente, que están tirando balas de goma. Es decir, la situación es difícil para las dos partes, porque también tenés que imaginarte, Jorge, vos que te vienen miles de hinchas y son 10 policías, ¿qué haces? No. También hay que ponerse un poco de los dos lados, ¿no? Es una situación rara. Pero ¿sabés lo que es más extraño? Que el hombre cuando me vio me abrazó y me dijo, salí de acá que te van a lastimar. Y tengo que pararme adelante para que no me lastimen a los hinchas, lo voy a hacer todos los días. Y son parte de mi vida. Es lo que me tocó y creo que es lo que tenemos que hacer todos y ayudar para que el fútbol argentino se pueda disfrutar con la hinchada de los dos equipos y entendamos que es deporte.